of your unfailing love that has covered us. We stand amazed at your unending grace. We cannot repay. Jesus, wonder of the world, how we love you, Savior, Son of God, be magnified, magnified. Our hearts bow low in your presence, Lord. We are overcome. Our hands held high to declare your word. You're magnificent, Jesus, wonder of the world, how we love you, Savior, Son of God, be magnified, magnified, be magnified, magnified. The heavens can't contain your great love, your great love. All the earth will rise to say, you're the one, you're the one. Every heart and every soul will declare, Jesus, magnified. The heavens can't contain your great love, your great love. All the earth will rise to say, you're the one, you're the one. And every soul will declare, Jesus, magnified, Jesus, magnified. Jesus, wonder of the world, how we love you, Savior, Son of God, be magnified, magnified. Jesus, wonder of the world, how we love you, Savior, Son of God, be magnified, magnified, be magnified, magnified, be magnified. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gloria, gloria. Denle ese fuerte aplauso al Rey. Qué hermosas alabanzas de antaño. Yo creo que todos nos acordamos del 146 cuando estábamos en la iglesia chiquita. Le dábamos hasta que nos cansábamos. Si no nos cansábamos, ¿verdad, hermano pastor?
2-3 horas ahí exaltándole y glorificándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermosas alabanzas dedicadas a nuestro Rey. Lo alabaremos, lo exaltaremos. ¿Por qué? Porque Él es merecedor de honra y gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor maravilloso, porque ciertamente, Señor, aleluya, tú eres digno de ser exaltado. Amén, amén, amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Se miran preciosos todos y cada uno de ustedes. Y me da un gozo tremendo mirar a nuestros hermanos Duarte aquí con nosotros. Dios los bendiga a nuestros hermanos Duarte, mi hermano Arámburo, su pequeña Feliz. Cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros somos especiales para el Señor. Cada uno de nosotros. Él no hace excepción de personas. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, encontramos una porción muy interesante que nos dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le parece si le damos todos lectura? Diga conmigo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que el hijo o la hija de Dios recibemos de parte de nuestro Dios se recibe por fe. Se tiene que tener fe. Alguien tiene que participar en la fe. Nada, absolutamente nada se puede recibir si no es por fe. La Biblia lo declara en una forma muy detallada, muy clara. De modo que todo lo que tú has recibido de Dios, iniciando con la salvación, con la vida eterna, y de ahí en adelante todas las demás cosas que Dios pone en nuestras manos, es por fe. En algunas es por nuestra propia fe, en otras alguien ha intercedido a favor nuestro y es por la fe de algún ser cercano. Claro que estas son menos las oportunidades que se dan, porque realmente en la mayoría de los casos se demanda la fe personal, pero en algunos puede ser la fe de otra persona. ¿Qué es fe? Se ha dado muchas explicaciones para todos los creyentes que hemos estado expuestos a las enseñanzas tanto de otros ministros como nuestro propio estudio. Las explicaciones que es fe se dan de muchas formas y posiblemente en todos los casos son buenos, principalmente si vienen de personas que saben interpretar la Biblia y que aman a Dios. Sin embargo, existen algunas áreas donde la persona puede malinterpretar lo que es fe. Por ejemplo, fe es creer que Dios, y es una de las expresiones que usamos, que todo lo que Dios dice es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno cree que todo lo que Dios dice es verdad, eso es fe. Fe es también tener confianza de que todo lo que Dios promete no lo da. Él tiene el poder para entregarlo. Fe es poder ver lo que Dios nos está revelando en su palabra. Cuando esta nos es revelada, entonces se produce la fe en el corazón del creyente, en el corazón del hijo o de la hija de Dios. ¿Qué no es fe? Fe no son emociones. Aunque la persona que logra abrazar la fe o tiene fe en algún momento se emociona. Es imposible no emocionarse cuando algo le es revelado. Pero la emoción en sí misma no es el vehículo que nos lleva a la revelación o a la fe. Es la palabra de nuestro Dios que Dios nos está iluminando. ¿Qué no es fe también? Y puedes ver malinterpretación si no lo transmite de una forma clara. Ejemplos: fe no es conocer Biblia. Una persona que conoce Biblia no realmente significa que tiene fe. Pero nadie puede tener fe si no conoce Biblia. No sé si me explico. El hecho de que una persona diga y conoce Biblia y cita versículos, etcétera, no significa que tiene fe. Pero la persona que tiene fe sí conoce Biblia, sí conoce versículos. Porque no puede haber fe o no puede existir fe sino en la palabra de nuestro Dios. La misma manera, el orar, lo cual lo recomienda la Biblia, el ayunar, no necesariamente porque una persona ora o ayuna significa que tiene fe. Pero sin embargo, las personas que tienen fe oran y ayunan. ¿Sí? Porque es imposible que una persona que tenga fe no ore o no ayune en los momentos que Dios se lo indique o en los momentos que él siente en su corazón acercarse al Señor. Otra cosa que podría agregar y que yo trillo mucho acá en la iglesia:
Mi hijo Ismael y yo llegamos acá muy temprano. Somos de las primeras personas que llegamos acá, porque él viene a prepararse y yo también a meditar un poco en el estudio. Pero el hecho de que lleguemos temprano aquí a la iglesia no significa que tenemos fe de que Dios está aquí, ¿sí? Pero la persona que tiene fe que Dios está aquí, es imposible que llegue tarde. ¿Sí? Porque una persona que lo conoce, lo escucha y sabe que Dios está aquí, eso no me la pega nadie a mí de que esa persona va a llegar tarde a la iglesia. Porque cuando uno conoce que Dios está en ese lugar, tenga por seguro que uno va a llegar lo más pronto posible para estar en su presencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si no lo ha hecho y usted tiene fe, empieza a practicarlo. El conocer la palabra de Dios, el orar, el ayunar, son los vehículos que nos llevan a la presencia de nuestro Dios para que Él nos revele los secretos que necesitamos conocer al momento. En el momento que usted y yo necesitamos de fe para algo específico, para algo que necesitamos en ese momento. La fe en sí es una manifestación transitoria, o que es temporal, o se mueve en el corazón de los creyentes en el momento de la necesidad. No significa que una persona que tiene fe en este momento para algo específico lo va a tener el resto de sus días. Significa que es una revelación o es una porción de que Dios le está dando a la persona para algo que necesita al momento. Sea unas cosas económicas, sean cosas de salud, cualquiera. Pero la fe en sí se transita o se mueve de las personas. La Biblia nos enseña por medio del apóstol Pablo que si alguien se encuentra en la congregación y empieza a hablar en lenguas, y está hablando en lenguas y luego se levanta otra persona hablando en lenguas, que el primero calle. ¿Por qué? Porque Dios conoce que cuando la persona está operando bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, llega el momento en que si no tiene cuidado, se mueve a la carne. Y al último termina lo que inicia con el Espíritu, lo termina con la carne. Y otra persona viene y ocupa el lugar cuando el Espíritu quiere revelar algo a la iglesia. Espero que me lo haya explicado de tal forma que usted lo pueda entender. Lo que significa que para que una persona conserve la fe, en algunas líneas es posible, pero medio difícil. De que en la área en que tiene fe la conserve siempre, que sea estable, sólido. Se puede. No hay limitaciones en la Biblia para eso. Pero todos los creyentes nos movemos, en el momento andamos acá con la fe en los lugares altos y de pronto nos encontramos muy abajo y nuestro tanque, como dicen por ahí, se encuentra casi vacío. Y usted lo ha experimentado como hijo y como hija de Dios, que hay momentos en los cuales su fe no es lo suficiente para llenar una cuchara, mucho menos un vaso. Pero hay otras personas cercanas que pueden estar en otra posición, y es cuando uno va a otras personas. Es cuando uno necesita apoyo. De modo que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, el Señor que está en los cielos nos las va a dar, dice así su palabra. ¿Me estoy explicando? Muy bien, bendígalo si lo siente en su corazón. Vamos a hablar de una escritura que se encuentra en el libro de Mateos, en el capítulo 16, versículo 16. Jesucristo está con sus discípulos. Para aquellos que no conocen mucho esta porción bíblica, son nuevos en el Evangelio. Los que ya tenemos tiempo, pues sabemos de qué está tratándose allí. Nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les hace una pregunta, ya a punto de retornar al cielo, ya en el último tiempo de su estancia en su físico acá en la tierra. Les dice a los discípulos, les hace la pregunta: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y empiezan a responder los discípulos. Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y luego Jesucristo les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿O quién creen que soy yo? Allí se confronta con los discípulos que ya habían andado con él por 3 años. Veamos el versículo 16 de Mateos capítulo 16.
Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Toda persona que recibe en un momento específico revelación de Dios es un hijo, una hija, que cae una bienaventuranza sobre él, que literalmente significa una bendición muy especial. Versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro. En otras palabras, tú me estás conociendo a mí, yo te conozco quién eres tú. Le está hablando específicamente en esa dirección. Luego viene algo especial ahí: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga usted: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero que, para aquellos que nunca lo han entendido un poco más claro, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero aquí hay algo muy especial que está diciendo Jesús, que no es que la iglesia esté fundada en la roca que es Él. Está diciendo algo más que eso. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación que tú has recibido, voy a estar acrecentando mi iglesia. La voy a estar multiplicando. La voy a multiplicar sobre las revelaciones que mi Padre les dé a cada uno de ustedes. Espero que lo esté entendiendo. No minimizan ni quiten lo más mínimo de que Cristo es el fundamento, es la roca sobre la cual la iglesia está establecida o fue fundada. Pero el crecimiento de la iglesia, la autoridad, el poder, la revelación, vienen por las revelaciones que el Espíritu Santo esté dando a cada uno de sus hijos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación, voy a estar acrecentando mi iglesia. La voy a estar edificando en el fundamento que inició, que soy yo. ¿Sí? Está diciéndolo de esa forma: y las puertas del Hades, del infierno, no tendrán autoridad, no prevalecerán en contra de ella. De la iglesia que vive en esta revelación, que vive en esta comunión, en este conocimiento de quién soy yo. Viene luego el versículo 19: y a ti, le está diciendo a Pedro en este caso, y nos lo extiende a todo creyente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y ponga atención en la expresión de Jesús, que dice: el cielo tiene una llave, y esa llave se llama Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Pero el reino de los cielos tiene llaves. Significa que es más de una. Lo que está diciendo Jesús: y a ti te daré las revelaciones, las llaves de los cielos, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendígalo si lo está entendiendo. Ninguna persona puede atar algo o desatar algo que no ve. No lo puede hacer. Quizás un ciego, ¿verdad?, si le entrega las cosas necesarias, puede atar o desatar. Pero el simbolismo, el significado es que para poder atar algo o para poder desatar algo se necesita ver. Estamos hablando de un mundo espiritual. Para que usted pueda atar a los demonios, necesita que Dios se lo revele. Para que usted los pueda desatar a los creyentes, necesita que Dios se lo revele. Para que usted pueda tomar posición de las promesas de Dios, necesitamos que Dios nos lo revele. De otra manera, estamos usando del parque, con el parque es lo que se tira con el rifle, con la carabina, al aire.
Pero Dios nos da muchas oportunidades para que usted y yo usemos de la fe. La fe es la herramienta o es el regalo de Dios más poderoso que existe en todo el universo. Él mismo dice que por la fe fueron creadas todas las cosas, los mundos, las estrellas, los seres humanos, los ángeles, los querubines, serafines, etcétera. Todo lo visible e invisible fueron creados por Dios y para Él o para Cristo en este caso. ¿Cuánto le damos gloria? Bendígalo si lo siente en su corazón. Pero veamos nosotros cómo se mueve la fe en un creyente. Cómo puede moverse de un momento a otro y estar acá en un momento de gloria delante de nuestro Dios. Esto acontece mucho al creyente cuando estamos en un servicio donde la gloria de Dios desciende sobre esa persona, sobre un creyente. Y lo que acontece muchas veces cuando uno recibe las cosas, uno baja la guardia, uno baja las armas. La persona, si se descuida, sale desarmado. Y cuando sale allá afuera se encuentra con el diablo, y el diablo hace estragos en la vida de la persona, porque como estuvo dentro de la gloria de Dios, se descuida un poco cuando tiene que enfrentar al enemigo. Lo que la gloria de Dios no es que nos quiere desarmar, ni mucho menos. La gloria de Dios nos quiere equipar. Pero no debemos nosotros de olvidarnos de las encomiendas de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando viene su gloria sobre nosotros, nos sintamos en un éxtasis poderoso de que Dios estuvo en medio de nosotros y que Dios está en medio de nosotros, es que nosotros obedezcamos y sigamos sus consejos y caminemos por sus caminos. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? No que nos olvidemos de eso, porque eso nos puede causar problemas en el camino. Ahora, cuando Dios nos revela algo, vea cómo lo dice Habacuc en la traducción Dios habla hoy. Es algo que debe de alegrar el corazón de todo creyente aquí en este santuario. Habacuc capítulo 2 versículo 3. Dice así: aún no ha llegado el momento de que esta visión. Le reveló algo el Señor a Habacuc y le dice, ahí en la traducción Dios habla hoy, aparece en las pantallas: aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Si Dios te reveló algo, que te iba a dar algo y no lo has tenido todavía, aún no ha llegado el momento, según Dios. Pero esa cosa viene a tu vida. Eso que Dios te reveló y que te gozaste mucho en el momento que recibiste esa revelación de parte del Espíritu de Dios por la palabra, eso viene. Dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Lo creas o no, se va a cumplir. Aunque te desesperes y te desanimes, se va a cumplir. Lo dice Dios, y Dios es imposible que mienta. Dice, tú, es el consejo del Señor a través del profeta, tú espera aunque parezca que tardare o tardar, pues llegará en el momento preciso. Cuando más lo necesitamos, va a llegar lo que Dios nos ha prometido. El Señor nos dice en el versículo que iniciamos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga usted conmigo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Les voy a dejar una pregunta por un momento para ver cómo la interpretan ustedes. ¿Está diciendo Dios que un cristiano que en un momento específico de su vida no tiene fe, que no le agrada a Dios? No me conteste. En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo y nacimos de nuevo, le agradamos a Dios porque somos sus hijos. Sí, somos sus hijos. Y no hay ningún momento en la vida del creyente, en la vida de ese cristiano, en la vida de ese hijo de Dios e hija de Dios, que le desagrade a Dios mientras permanezca unido a Cristo. No hay ningún momento, tenga fe o no tenga fe. Entonces, ¿por qué este versículo? Este versículo no está diciendo que nadie que en el momento específico no tenga fe desagrada a Dios. No está diciendo eso. Lo que está diciendo el versículo es: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible pedirle a Dios algo. Fe es para pedir, para tomar, para poseer.
Si Dios no te revela algo, es imposible que Dios te entregue aquello que no te ha revelado. Si no crees en algo, es imposible que Dios te dé. No es que no le agrades a Dios como hijo, como hija. Es un asunto que se arregló allá en la cruz, cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Para que no te vayas a menospreciar y te vayas a sentir atado por los sentimientos o las emociones. Si tú eres un hijo de Dios, si naciste de nuevo y eres una hija de Dios, siempre le vas a agradar a Dios mientras estés con Él. Ese no es un vaivén, que ahora le agrado, que mañana no le agrado. No, no, no. Tú le agradas a Dios porque Dios no es como los hombres. Pero cuando tú quieres algo de tu Señor, cuando tú quieres algo de tu papá, para poder acercarte y tomar ese algo de la bodega donde están todas las cosas que se le conoce como reino de Dios o reino de los cielos, necesitas ir con fe. En otras palabras, tienes que tener la herramienta, tienes que tener los instrumentos, las cosas. La fe es un asunto que no es algo abstracto e inexistente. La fe, la Biblia lo traduce en inglés, como lo repito muy a seguido, lo traduce como sustancia, como materia. Es que tienes algo en tu mano. Tienes algo. Ese algo es la revelación, la visión, lo que Dios impactó en tu corazón. Eso es para ti, hijo. Ya te di, te lo revelé, porque es el tiempo de que lo tomes. Entonces tú tienes ese algo en tu mano, y con ese algo se le llama fe. Llegas a nuestro papá, y tu papá, nuestro papá, te da lo que tú necesitas al momento. ¿Cuánto le damos gloria? Bendícelo. Veamos nosotros, para que no nos vayamos a frustrar en algún momento, que parece que andamos volando como las águilas y otras parece que nos andamos allá arrastrando como las lagartijas, ¿verdad? No estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de los animalitos. No me vaya a malinterpretar y se vaya a sentir mal. Porque hay momentos en los cuales nos sintemos unos campeones, andamos allá arriba como gigantes en la fe. Pero hay otros momentos en los cuales sintemos que estamos totalmente vacíos, ¿sí? Aunque conocemos que Dios es nuestro Padre, conocemos de sus promesas, pero algo pasa en el sistema emocional. Ponga atención. Nadie nos podríamos imaginar de que Pedro en tan solo 5 o 10 minutos se fuera de andar en las nubes a arrastrarse en el suelo. ¿Quién se iba a imaginar tal cosa? Vea lo que acontece, para que esto que le sucedió a Pedro nos aliente a nosotros, que hay momentos que pasamos por situaciones similares, ¿sí? Y que no nos desanimemos, porque acontecen a los cristianos hasta que alcancemos una madurez, una estabilidad emocional, que las emociones no nos traicionen, sino que vivamos por la fe, por la palabra de nuestro Dios, por lo que Dios dice y no por lo que usted y yo sintemos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Mateos capítulo 16 verso 22. Recuerde, si usted estudia la Biblia, y es el tiempo cuando Cristo ya está casi para retornar, y solo han transcurrido 3 versículos en la confesión o la narración de la Biblia. 3 versículos. Es un tiempo muy corto que ha acontecido entre la revelación que Dios le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. A ti te estoy dando, Pedro, las llaves del reino. Y mire lo que acontece en un tiempo tan escaso, tan cerca de una expresión, de una exaltación a una, donde lo desinfla Pedro, lo trae hasta abajo. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Para que entienda un poquito lo que está aconteciendo, yo acomodo el resto de las escrituras, saber lo que está pasando. Jesús le está diciendo esto. Después de haberles dicho eso, de haberle dicho a Pedro, Pedro se levantó el cuello, trae un trajecito así como el mío, y miró Pedro a los discípulos. ¿Qué les parece a mí? A Pedro. No digo otra cosa porque a mí, que en el futuro me van a poner como el primer líder de la iglesia que tiene más gente, aunque van a andar bien extraviados, pero me van a poner como quiera. Ay, no digo nada porque no estamos aquí para hablar de doctrinas. Pedro está en esa posición, y le dice Jesús, al haber terminado esa
esa revelación, esas promesas, esa declaración que está dirigiéndole a Pedro y a los discípulos, le dice: pero va a acontecer esto, el Hijo del Hombre va a ser llevado y va a ser vituperado, va a ser atado, va a ser encarcelado, va a ser llevado a la muerte. Y luego Pedro le dice: esto que dijo Pedro lo hubiéramos dicho cualquiera de nosotros por un ser amado. Espérate, pues no, ¿cómo vas a permitir tal cosa? Veamos cómo lo dice Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenir al rey, a reconvenirle. ¿Sabe lo que dice la palabra reconvenir en otras traducciones? A regañarlo. Le empezó a decir: no, espérate, tú eres el líder. Y lo empezó a regañar. Pedro tomó la posición del hermano mayor ahí y empezó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Luego Jesús le va a responder: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué razón le dijo Jesús esto? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? ¿Tú eres el qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Estamos de acuerdo en esa? Ok. Pedro le está diciendo: tú eres el Dios creador de todas las cosas, que absolutamente nada se esconde de ti o puede hacerte daño. Nadie puede tocarte. Tú eres el creador del universo que anda caminando acá en la tierra. Y luego acontece la expresión de Jesús y Pedro se olvidó de la revelación. Se olvidó que él era Dios. Y le está diciendo: no permitas que te acontezca tal cosa. Le está diciendo: eres Dios. Le está diciendo un momento: tú eres Dios. Pero le está diciendo: ¿qué error estás cometiendo? Eso no acontece con Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice es perfecto. Perfecto. Pero nosotros los humanos nos desinflamos por momentos y desmañamos en la fe y creemos que las cosas que Dios nos prometió no se van a cumplir. Todo lo que Dios hace es sí y es amén, lo dice la palabra del Señor. Ahora, no se sienta en algún momento desanimado, porque le voy a decir algo que la Biblia nos asegura, nos afirma, para que en los momentos que usted no tenga fe pero necesita algo, hay una oportunidad que Dios da para que usted y yo tengamos esas cosas que necesitamos en ese momento, siempre y cuando hagamos lo recomendable por Él, lo que nos ha recomendado el Señor. Establece Dios este medio para todos sus hijos que por momentos desfallecen o se sienten vacíos en la fe. En el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 45, aparecerá en tus pantallas. Hay una expresión que Dios está hablando de un siervo y dice así: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento al tiempo? Ok. Dios ha puesto en su casa siervos que den alimento a su pueblo al tiempo. Y aquí es donde está la clave de algo sobrenatural, pero que nosotros como iglesia, como creyentes, necesitamos cambiar a veces ciertas prácticas o ciertos sentimientos o formas de pensar. Dios estableció a los ancianos en una congregación para dar alimento al resto de sus hijos. Pongámoslo de esta manera: Dios tiene un rebaño y no es para beneficiarme yo en este caso porque estoy en esa posición. Otros miembros de la iglesia son ancianos acá. No es para eso. Es para que entendamos las verdades de nuestro Dios y las pongamos en práctica, porque nos va a ir bien, ¿sí? Dios habla de la iglesia como un rebaño. Y un rebaño está hablando de un grupo de animalitos que les conocemos por el nombre de ovejas. Y tienen un pastor. El pastor tiene una responsabilidad sobre esas ovejas de darles alimento. ¿Estamos de acuerdo? El alimento que les va a dar el pastor es de las cosas que existen en sus propiedades.
en sus, vamos a decir, en sus graneros. Lo que él haya almacenado, lo que tenga almacenado es con lo que va a alimentar a las ovejas. Pero aquí hay algo muy interesante que si lo logramos entender nos va a ir bien, nos va a ir muy bien. En el reino de los cielos, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sí existen todas las cosas necesarias para una vida próspera en la tierra para hijos e hijas de Dios. Hay lo suficiente, hay el suficiente alimento, sean cosas económicas, sean cuestiones de salud, de emociones, cualquier cosa que el ser humano, el hijo o la hija de Dios necesite en la tierra, existen en el reino de los cielos, que es la iglesia, donde Dios revela sus secretos. Y Dios establece a los pastores para darles el alimento de lo que existe en el reino de Él, en las bodegas de Él, en los graneros de Dios. Ahora, no hay necesidad, y esto es lo que puede pensar algún creyente, pero es que el anciano que está sobre mí, pastor, o el anciano, usted mismo incluyendo, no los considero que sean hombres o mujeres de fe. Es que no se requiere fe para eso. Así como, entonces dijo usted al principio que todo se recibe con fe. Oh, sí, espérese. El pastor, el anciano, va a dar el alimento de lo que existe allí. El que necesita fe es la persona que crea que ese anciano tiene una orden de parte de Dios para darle el alimento. Pero tiene que el creyente, si no tiene fe para ir ante Dios por un milagro, por algo extraordinario, lo que necesita conocer es tener fe, estar sujeto a la autoridad que Dios ha establecido en esa congregación, o las autoridades que Dios haya establecido. ¿Me va a entender? En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice así: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Van a tener dificultades, van a tener muchas dificultades con recibir, porque el pastor, el anciano, el líder que esté como anciano en una congregación, lo único que tiene que hacer es creer que Dios lo estableció allí, y lo que la persona que necesita el alimento necesita creer que es una persona establecida por Dios. Hay muchísimos ejemplos en la vida. Te voy a dar uno que te va a ayudar para entender lo que te estoy tratando de decir. Había una mujer de fe, una mujer que su fe era inquebrantable. Su esposo era un hombre de Dios. Su fe no se mezcla en el asunto de esta decisión de esta mujer. Y el líder de la congregación de la iglesia andaba por ninguna parte. De manera que tenemos a tres personajes: un hombre de Dios que no se mezclaba mucho en el asunto de la necesidad de su esposa que era una mujer de fe, y el líder de la congregación andaba fuera de orden. Sus nombres son Alcana, Ana e Elí. Alcana el esposo, Ana la mujer, la esposa, Elí el sumo sacerdote. Vamos a ver cómo acontece. Samuel capítulo 1 versículo 14. Y Ana viene hacia Ana y Alcana vienen a ser los padres de Samuel, el primer sacerdote y juez de Israel. Verso 14 dice así: y le dijo, está Ana orando. Cada vez que iba al templo se ponía a orar y oraba en secreto. Solamente se movían los labios de ella hablando con Dios. Confiaba de que Dios podía contestarle a su necesidad. Y su necesidad, su anhelo, su deseo era que Dios le diera un hijo, ¿sí? Y le dijo, entonces Elí, el sumo sacerdote, se le quedó mirando que esta mujer oraba y oraba y oraba y movía los labios, y empezó a interpretar como esas acciones como algo inapropiado de un creyente. Y dice así, y dijo, esto es Elí: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. Es la traducción de Dios habla hoy. ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. Y luego entonces la mujer le va a contestar, Ana: no piense usted que soy una mala mujer, una mujer impía.
sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy turbada y afligida. Estoy turbada, triste, desesperada y afligida. Dice, entonces vea los versículos que siguen. Le contesta Elí. Recuerde, el líder que Dios pone es para entregarle alimento a las ovejas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, le va a agradar esto. Le dice Elí, vete en paz. Le contestó Elí, y que Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Déselo a nuestro Dios. ¿Qué es lo que el líder o el anciano tienen que hacer? No se necesita que el líder o el anciano tengan fe por el asunto, el problema que tú tienes. Lo que se necesita es que te entregue lo que Dios dijo que te prometió. La que tienes que tener fe, el que tienes que tener fe eres tú, en que el líder que Dios puso es la persona que te va a entregar lo que ya Dios prometió. Te va a bendecir. Dice, vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido, que te conceda su promesa. Recuerde que esta mujer ya tiene mucho tiempo orando. Hasta este momento ella va a recibir la respuesta de Dios por medio del anciano que estaba en ese tiempo allí. Vean la respuesta de esta mujer: la confianza, la sujeción, el reconocimiento a la autoridad. Cristo dio un ejemplo por allá en el libro de Mateo capítulo 9, hablando con respecto de un hombre centurión que viene a Cristo a pedirle algo, y le dice Jesucristo, voy a ir a tu casa. Y dice, no es necesario, porque yo soy un hombre que está sujeto bajo autoridad, y le digo a mis siervos, haz esto, y ya lo hacen, a mis soldados haz aquello, y lo van y lo hacen. Y Jesucristo le contesta, nunca antes había visto tanta fe en Israel. ¿Por qué? Porque entonces ya es asunto de autoridad. Le está diciendo, y luego vea lo que hace Ana. Muchísimas gracias. Es como si tú fueres al anciano y le dices, por el nombre o por el nombre del ministerio, sea supervisor, sea pastor, sea cualquiera de las áreas, le dice, yo necesito que Dios me conceda esto, sea que me sane o que me provea de un buen trabajo, etcétera. Vengo a que ore por mí. Entonces lo único que tiene que hacer el anciano es declarar lo que Dios dice que te iba a dar, si tú eres hijo o eres hija de él. Es todo. Elí lo que está haciendo es declarando lo que ya Dios ha provisto para sus hijos. Y le dice, y entonces esta mujer inmediatamente aceptó. Sabía que era la autoridad establecida por Dios. Era todo lo que esta mujer necesitaba. Yo creo que Él es la autoridad. Y esta mujer, muchísimas gracias, contestó ella. Y todo lo que sucede en el siguiente párrafo, ahí en la siguiente porción, dice, luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste y preocupada. ¿Cómo que tantos meses y años esta mujer orando, y ahora viene ante el hombre de Dios, y el hombre de Dios, que Dios te conceda lo que le estás pidiendo? Es todo. Y esta mujer inmediatamente aceptó esta declaración del hombre de Dios como un hecho, y lo manifiesta en su actitud y en sus prácticas de ahí en adelante. Por eso es importante que entendamos que no es el asunto del anciano, sino la fe que tienes en lo que Dios ha establecido. Le voy a mencionar algo que a veces es un poquito en los tiempos que vivimos, que a veces no es muy aceptable entre la comunidad cristiana, pero se lo voy a decir porque en la Biblia se practica mucho. A veces no es muy bueno. Si lo hace y tiene una fe estable, hágalo. Ya cuando se logra alcanzar un nivel de fe sólido, se puede. Ahorita le voy a explicar de qué se trata. Como creyente, a veces no es muy provechoso tener una amistad muy cerca del anciano. No me lo vaya a malinterpretar. Resulta que cuando esto acontece, si aquella persona tiene esa amistad con el anciano, lo puede menospreciar. Y empieza a ver
El otro día fuimos allá a comer con el ministro y diga, puede decir el nombre, y usted viere cómo come ese ministro. Qué bárbaro, lo invité a comer. Dije, ¿hasta qué horas va a terminar este ministro de comer? ¿Y qué aconteció? Ha tomado una herramienta para olvidarse de que es la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Y ya no puede acercarse a ese ministro con la fe que necesita para que ese ministro le declare su promesa, la promesa de Dios sobre su vida. Si alcanzó un nivel, ¿sabe que Jesucristo no les dijo a sus discípulos que eran sus amigos hasta que no habían alcanzado un nivel diferente, ya antes de retornar al cielo? Dice, ya no les voy a decir siervos, ya habían madurado un poco. Entonces, cuando ya se madura, se puede ser amigo. Y puede ver a su anciano, al anciano de su iglesia que está sobre usted, lo puede ver comer, pueden quedarse en un retiro y se quedan en la misma barraca o en el mismo lugar, en el mismo cuarto, y oye que el ministro ya por la edad o qué sé yo, o por el peso, no sé, y empieza a roncar y no lo deja dormir, y al último está usted allí con los ojos pelados, no puede dormir, dice, pero ya no le afecta. Porque ya sabe que no es el físico, no es la persona, sino que es la autoridad. Déselo a nuestro Dios. Cuando usted va al banco y le pide algo a la cajera, no interesa cuál sea la condición económica de esa cajera. Ella le va a entregar lo que usted le está pidiendo según lo que usted le entregó ahí, el papel que le entregó. Le va a entregar el dinero que usted le está pidiendo porque usted existe ahí en el banco, ¿sí? Y la cajera, su nivel económico o su nivel académico no tiene nada que ver en el asunto. Es la autoridad en esa ventanilla o en ese mostrador. Y ella le está entregando algo que tiene toda la autoridad para hacerlo. De manera que de igual forma en la casa de nuestro Dios, cuando la persona se encuentra necesitada, vaya con el anciano de esa congregación, sea su supervisor, como lo dije, sea su líder, sea su maestro en el área que esté trabajando. Él tiene autoridad de parte de Dios delegada para entregarle lo que Dios ha prometido. Así que es un nivel, una extensión en la misericordia de nuestro Dios para con su pueblo. Ya voy a terminar, quedan 3 minutos para que usted lo comprenda un poquito mejor y no vaya pensando, ¿qué quería decirnos el pastor con tanto palabrerío? Santiago capítulo 5 versículo 3. Todavía me quedan 2 escrituras, así que olvídese, nadie voltee para atrás porque ese reloj ya está acabando. Ahorita el muchacho que está allá atrás me lo va a poner de nuevo y a veces me le aumento otros 10 minutos. Y usted se va a preguntar, ¿por qué los ministros siempre quieren más tiempo? ¿Que nunca se cansan de hablar? Santiago, miré el servicio a través de esa cámara que está ahí, se mira re bonito. Miré el servicio este viernes y felicito a las hermanas, tuvieron un servicio precioso. Denle una ofrenda de palos a nuestro Dios por el servicio de las mujeres que tuvieron este viernes a las 7. Estuvo precioso. Y ahí lo estaba mirando. Pastor, ¿por qué no vine? ¿Por qué no vino usted? Era para las hermanas, ¿no? Gloria a Dios. Y a mí no me saquen mucho de noche. Ok. Santiago capítulo 5 versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. De lectura conmigo. Denle lectura juntos. Démosle unánimes. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Okay? Déselo a nuestro Dios. Sabe que por mucho tiempo yo, conociendo esta escritura, como que le doy otro curso, otra idea, y en esta ocasión digo, pues a veces nosotros hacemos las cosas totalmente fuera de la guianza y dirección del Espíritu Santo. Ponga atención. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Sabe lo que le decimos a la persona que está afligida? Anímate, levántate, canta. Mira, empieza a aplaudir al Señor y empieza a hacer esto y empieza a hacer aquello. ¿Y sabe que el Espíritu Santo recomienda lo que va paralelo al asunto? ¿Estás afligido? Ponte a orar. En otras palabras, ponte a llorar o haz algo, pero en esa línea. ¿Estás alegre? Entona cantos. Alégrate mucho. Transmite esa alegría a otras personas. ¿Estás enfermo? Pues llama a los ancianos de la iglesia que te unjan con aceite
Y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Sí? Ahora, ya termino. No puedo dar mucha explicación porque ya me quitaron mire, yo estaba pensando que me iban a poner más. Ahora sí puede voltear la pantalla. Está totalmente en negro o en blanco, como la pueda ver usted allí. Pero bueno. Marcos 6, 4 al 6 y terminamos. Mientras el grupo está pasando por acá. Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Por eso les decía que a veces no es muy provechoso tener una amistad cercana si no hay estabilidad espiritual con aquella persona que está como autoridad sobre su vida. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, diga usted, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. ¿Por qué? Porque era un rabino y lo que los judíos entendían, respetaban mucho la autoridad. Lo único que no aceptaban o creían que él fuera el enviado de Dios, que él era el Mesías. Por eso no pudo hacer ningún milagro. Para los milagros se requiere una revelación directa de parte de nuestro Dios. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y Jesús no lo pudo hacer, ningún otro hombre en la tierra lo podrá hacer. ¿Sí? Pero cuando uno pone en práctica las ordenanzas y enseñanzas de nuestro Dios, entonces va a ser muy sencillo, muy fácil. Si no tenemos fe en alguna área y necesitamos algo, entonces vayamos con los ancianos y no miremos si el anciano es joven, con carisma, o está anciano como el pastor de la iglesia Cristo Viene y que apenas si se mueve lentamente. Ayer me estaba preguntando mi hija Abigail me preguntó: papo, ¿por qué las tortugas caminan tan lento? ¿Quiere que lea la respuesta? No. Levántese, póngase de pie, denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Bendiga a nuestro Dios. Cualquiera que haya sido lo que Dios te haya revelado en esta mañana, recuerda que estás en su casa. Y hoy en esta mañana yo quiero hacerte una invitación, que te des la oportunidad, como acostumbramos como creyentes, venir a este altar, presentarte delante de Él, primeramente dándole gracias. Y después de hacerlo, le presentas a Él, como dijo el profeta, tu queja. Lo menciona de esta manera: voy a estar de pie delante de Él para ver lo que me tiene que decir conforme a mi queja, conforme a mi petición, conforme a mi clamor. Cualquiera que sea la necesidad, este asunto no es algo solamente como tradición, esto es una verdad infalible, que cuando tú y yo hacemos lo que Dios ya nos prometió, tú y yo recibimos lo que pedimos. Mientras Ismael con el grupo entona una estrofa y le adoremos, quizás en el momento en que empiezas a levantar tus manos y adorarle, sientes en tu corazón venir hacia adelante, dar un paso de agradecimiento, de fe. No que los que se queden ahí no lo hagan, eso también lo están haciendo en su forma, en su costumbre. Pero es muy bonito a veces dar pasos hacia adelante en fe, expresar lo que ya en el corazón existe, agradecimiento. Y al estar en este altar o ahí de pie levantando tus manos, adorémosle con esta estrofa unos momentos. Padre, gracias. Gracias por tu infinito amor y misericordia para con nosotros. Como dijo tu siervo Samuel el profeta, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, Dios. Hasta aquí nos has ayudado, Jehová. Levanta tus manos y dile: Ven, Espíritu.
Yes. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Te adoramos, Padre. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, Llénanos, con Señor. tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero con